Bueno, buenas noches para todos. Vamos a empezar con la primera lectura de revista de este año. Saben que vamos a tener una actividad de lectura crítica de trabajos una vez por mes, de acá a octubre, salvo junio, que es la jornada nuestra del Centro Cardiovascular. Y bueno, y como todos los años empezamos con realmente uno de los top 10 del año pasado en cuanto a evidencia y a repercusión que tuvo en nuestra práctica diaria, en este caso sobre el tema de insuficiencia cardíaca. Así que no es casualidad que tenemos como comentador a Rodrigo Andrade. No sé si muchos de ustedes lo tienen que conocer. Él es profesor adjunto de Médica A, y es uno de los antiguos umicólogos, participantes de la Policlínica de UMIC. Así que bueno, vamos a disfrutar mucho con su participación, igual que con los comentarios de Álvaro Niemeyer, que no necesita presentación, por cierto. Así que bueno, le doy la palabra a Alejandra Garretano, que le tocó hoy estar de moderadora de esta actividad, y bueno, que presente su equipo y buena suerte. Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias, Lucía, por la presentación. Y bueno, vamos a ir de lleno al análisis de este trabajo científico. Para eso le doy la palabra a Camila Bulecera y a Santiago López, que van a empezar con dicha presentación. Bien, buenas noches para todos. Vamos a presentar el estudio ADBOR, que es sobre el papel de la acetocelamida en la insuficiencia cardíaca crónica descompensada con elementos de hipervolemia clínica. Bien, las últimas guías de práctica clínica, tanto la americana como la europea, recomiendan con un nivel de evidencia clase 1 que los pacientes ingresados con insuficiencia cardíaca crónica descompensada deben ser tratados con diuréticos intravenosos con el objetivo de lograr la descongestión para mejorar síntomas y reducir las hospitalizaciones, sabiendo que cuando los pacientes se van de alta con congestión residual, aumenta después la incidencia de hospitalizaciones, y las hospitalizaciones aumentan la mortalidad en estos pacientes. Bien, como antecedentes al estudio que vamos a presentar hoy, traemos a comentar el DOSE Trial. En realidad existen pocos estudios realizados en pacientes con insuficiencia cardíaca crónica descompensada. El estudio DOSE, que se publica en el 2011, fue un estudio aleatorizado, prospectivo, doble ciego, que lo que hizo fue randomizar 308 pacientes con insuficiencia cardíaca global descompensada, que ya venían recibiendo tratamiento diurético vía oral de mantenimiento, y los randomiza a recibir furosemide por vía intravenosa o en bolos o en infusión continua, y en una dosis baja versus una dosis alta. La dosis alta era 2,5 veces la dosis oral de mantenimiento que venían administrándose los pacientes. En este estudio se evaluó como endpoints primarios la eficacia en función de los síntomas del paciente y la seguridad del tratamiento en función de la creatininemia a las 72 horas del inicio del tratamiento. Como endpoints secundarios se evaluaron los síntomas de disnea, el cambio en el peso, el balance hídrico negativo y los días de internación de los diferentes regímenes. Y lo que concluyeron fue que en realidad no hubo diferencias significativas en cuanto a la forma de administración del tratamiento diurético, ya sea intravenoso en bolos o por bomba de infusión continua, y que con dosis más altas de furosemide se lograba un mayor alivio sintomático, mayor pérdida de líquidos y mayor pérdida de peso corporal, con menor incidencia de eventos adversos. Bien. Otro de los estudios al respecto es el Diuresis Chronic Heart Failure, publicado en 2019, que es prospectivo de 2 centros, que lo que buscó analizar fue la eficacia de la acetazolamida para aumentar la natriuresis en los pacientes que se planteaban de alto riesgo de resistencia diurética. Un N chico de 34 pacientes con insuficiencia cardíaca tratados con diuréticos de ASA, ya sea bumetanida o un equivalente, que tenían signos clínicos de congestión, PBI menor al 50% y un ProBNP alto, que se randomizaron a recibir, por un lado, un grupo recibió acetazolamida, una dosis de 250 a 500 miligramos vía oral, más el diurético de ASA, general bumetanida, o el otro grupo únicamente altas dosis del diurético de ASA, al doble de la dosis de mantenimiento que venía recibiendo el paciente. El endpoint primario evaluado fue la natriuresis total luego de las 24 horas de tratamiento, y como endpoint secundarios se evaluaron, entre otros, el nivel
el valor del NT-proBNP a las 72 horas y el empeoramiento de la función renal. Este estudio lo que concluye es que la acetazolamida sumada a las dosis bajas de diuréticos de ASA produjo una natriuresis similar a que si yo únicamente aumento la dosis del diurético de ASA como monoterapia. Pero que cuando se evaluaba la eficacia del diurético de ASA como la natriuresis corregida por la dosis del diurético de ASA recibida, la natriuresis en el grupo que recibió acetazolamida fue mayor. Es decir, la acetazolamida potenció el efecto diurético. Bien. En el grupo de tratamiento combinado a destacar hubo un aumento de creatininemia mayor, pero que no tuvo impacto clínico. Y también un poco para comentar la acción de los diuréticos y después entrar de lleno en el estudio en cuestión, este esquema de la nefrona lo que muestra es los principales lugares donde actúan los diferentes tipos de diuréticos en función de su mecanismo de acción. ¿Está? Ahí señalado con el 1 está a nivel del túbulo proximal, donde actúan los inhibidores de la anhidrasa carbónica, que es la enzima responsable de la reabsorción de sodio a dicho nivel, y la acetazolamida, que es el fármaco del tema de hoy, este es el mecanismo de acción de la acetazolamida. ¿Está? Ahí donde está señalado con el 2, que también es a nivel del túbulo proximal, actúan los diuréticos osmóticos, como las glifosinas, que actúan bloqueando las proteínas del cotransportador sodio glucosa 2, y que aumentan la natriuresis y la glucosuria. Con el 3, a nivel de la asa de Henle, ¿tá? Los clásicos diuréticos de asa, como el furosemide. Con el 4, a nivel del túbulo distal, los diuréticos tiacídicos, y también a nivel del túbulo distal, con el 5, los diuréticos ahorradores de potasio. Bien, y ahora sí, con respecto al estudio que motiva el encuentro de hoy, que es el ADWORD, es un estudio multicéntrico realizado con pacientes de 27 centros de Bélgica, randomizado, doble ciego, que lo que buscó fue evidenciar si la adición de acetazolamida a la terapia estándar con diuréticos de ASA para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca crónica descompensada con elementos de sobrecarga de volumen facilita y mejora la descongestión en estos pacientes. El endpoint primario fue la descongestión exitosa, definida como la ausencia de edemas, derrame pleural y ascitis. Y lo que se utilizó para evaluar la descongestión exitosa fue un score de congestión, que lo vamos a explicar un poquito más adelante. Y también se utilizó la diuresis acumulada de 48 horas para evaluar este endpoint. Como endpoint secundarios está el endpoint combinado, la variable combinada de muerte y hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca descompensada en los 3 meses posteriores a la randomización, los días de internación, los eventos adversos como la acidosis metabólica severa, la hipopotasemia, la hipotensión y la insuficiencia renal. Bien. Se incluyeron aquellos pacientes adultos ingresados por insuficiencia cardíaca crónica descompensada que tenían elementos de sobrecarga de volumen al examen físico y péptidos natriuréticos elevados, y que además ya venían en tratamiento con una dosis de furosemide de al menos de 40 miligramos día vía oral o un equivalente. Se excluyeron a aquellos pacientes que ya venían recibiendo acetazolamida, u otro diurético que actúa en el túbulo proximal, como las glifosinas, o que venían recibiendo dosis de furosemida elevadas intravenosas en el contexto de esta internación. Además, también se excluyeron los hipotensos y aquellos con un filtrado glomerular estimado menor a 20. Bien, y de un N de 519 se terminaron excluyendo 4 pacientes más en los que no se pudieron evaluar los endpoints primarios, porque 2, por ejemplo, no recibieron la dosis de acetazolamida que deberían de haber recibido, uno por decisión del paciente propio y otro por decisión del médico tratante, otro que no cumplió los criterios de inclusión, y un último que retiró el consentimiento informado al final. Bien, y los grupos quedaron conformados como figura ahí en pantalla: 256 para el grupo que recibe acetazolamida y 259 para el grupo que recibe placebo, además de la terapia diurética estándar. Bien. Bueno, continuando en realidad con la caracterización de los pacientes, ambos grupos fueron distribuidos de manera homogénea, globalmente. En realidad, en general son pacientes, como podemos ver, añosos, con una edad promedio de 78 y 77 años, los cuales eran mayormente raza blanca. Recuerden que fue un estudio realizado en Bélgica, donde la fracción de eyección promedio es de 43%, y que estos pacientes venían recibiendo dosis de tratamiento diurético con furosemide, donde más o menos la media fue de 60 miligramos. Otro aspecto a tener en cuenta de estos pacientes es que
ya venían con el tratamiento para insuficiencia cardíaca, eran pacientes ya portadores, ya con el diagnóstico de insuficiencia cardíaca crónica, de los cuales destacamos que venían con tratamiento con IECAS, beta-bloqueantes, con furosemida, como ya mencioné, y con los ahorradores de potasio. Destacando que estos pacientes, en realidad el año en que se realizó, se encontraba todavía en estudios, no había surgido la nueva guía de insuficiencia cardíaca, por los cuales se excluyó. Eso hay que tenerlo en cuenta para analizar. Bueno, el protocolo, en realidad, del estudio, se administra un flujo de sensoría, donde se dice que miligramos una vez al día, con placebos. Hay dos opciones de sensoría, y con placebo, con los tratamientos. A partir del 2 de dosis, durante 48 horas o hasta que se planteara lo que se menciona que se trata de estimular las sesiones menores de 3 meses o pacientes que continuaron seguido de secretario de higiene, sin que caló en el tratamiento. Y para el paciente de hoy, se utilizó el lector de congestión, que se evaluó en la primera dosis de los 3 meses seguidos. Hoy la primera se acaba de los procedimientos, cuando el derrame pleural y las heces. Los resultados con respecto al endpoint primario, la de congestión exitosa a los 3 días posterior a la randomización, se vio que en el 42%, como vemos acá, el grupo acetazolamida tuvo una decongestión, digamos, exitosa versus un 30% del grupo placebo. En realidad vemos en el eje de las Y lo que sería el score de congestión y el eje de las X, los días que recibieron de tratamiento, y podemos ver claramente que la curva de acetazolamida tuvo un descenso más pronunciado, más marcado, del score de congestión. Recuerden que cuanto menos score de congestión, mejor sería la respuesta diurética. Fue más anunciado en el grupo acetazolamida con respecto a lo que es el grupo placebo, llegando al tercer día con un score de congestión menor en el grupo acetazolamida. Y luego, en lo que es la figura C, esto sería el éxito al alta, el éxito de congestión, sería el grupo acetazolamida. Una mejor respuesta del tratamiento diurético comparado con lo que es el grupo placebo. Bien. Con respecto a los resultados, en realidad el efecto acetazolamida fue significativo en varios subgrupos. Lo que vemos en realidad seleccionados en no fue una respuesta significativa, porque tenían una especial inyección de 40%, se vieron más veces para el grupo acetazolamida que el grupo placebo, destacar también el resultado molecular, destacar que el paciente tenía médico una dosis mayor de 60 miligramos previamente se dio de parte de ese grupo acetazolamida y que se debe de tener como considerado en cambio, para el alrededor se dio que hay una utilización de 8,8 días aproximadamente como acetazolamida versus el producto de muerte más grupo placebo. Más. Después tenemos también los pacientes que, otro de los endpoints secundarios era la valoración de diferencia entre el grupo placebo versus el grupo acetazolamida. Y esto que está remarcado en verde es más o menos lo que decía la figura B, donde que se vio que los pacientes tuvieron mayor éxito de descongestión al alta en el grupo acetazolamida versus el grupo placebo. Por otro lado, evaluando los efectos adversos, no se vio que los pacientes que estuvieron tanto con el grupo acetazolamida como con el grupo placebo, no se vio que tuvieran efectos adversos importantes. No se vio ácidos metabólicos, en realidad los autores lo definen como una concentración de bicarbonato menor a 12 milimol por litro. No se vio registro de hipopotasemia ni de hipotensión sintomática, pacientes que en realidad
definido la hipotensión como presión sistólica menos de 85. Por lo cual podemos decir que este fármaco es seguro. Continuando en realidad con los resultados, esto es la diuresis acumulada, y esto es la natriuresis. Esto es la cantidad de los días en cada uno. Donde claramente se puede ver que la diuresis acumulada en los pacientes que recibieron acetazolamida, en comparación con el placebo, bueno, yo un poco lo que son las limitaciones del estudio. Claramente, el grupo pensado en él, pacientes mayormente de raza blanca, por lo cual no es aplicable a los grupos especiales eléctricos. Son pacientes que ya venían con diagnóstico de insuficiencia cardíaca crónica, o sea que estaban los pacientes que venían de insuficiencia cardíaca no fueron realizados a resultados de insuficiencia cardíaca de poco bien avanzado. Estamos en sobre el karma, y esta explicación que nos retomamos en el militar se incluyeron los pacientes que se vivían los indicadores de los trabajadores los arrojos, esas condiciones, vivimos antes de realizar el estudio. Se como la evolución de sectores se vive en el sistema personal, y biomédicos, y una mayor incidencia de los que iniciaba la organización. Se ve que quedan reducidas las demandas favorables del grupo sexualidad. Pero a pesar de que los pacientes se sienten más rápidos, no iban por la portabilidad por decisión paciente por su carrera, y por eso se hace de marca, pero digo, bueno. No. El autor no nos está mirando. No está disfrutando. No sé. Bueno, buenísima la presentación, felicitaciones a los dos. Quería empezar con primero un par de comentarios. Me parece que es un trabajo científico que aborda una temática de nuestra práctica clínica usual. Se puede ver que hay pocos trabajos en nuestra área, como dice la cantidad previamente. Me parece que es una fortaleza del trabajo, la temática en sí. Pero bueno, obviamente encontramos que tenemos un texto que voy a criticar, que dicen ustedes, sobre todo los panelistas. Rodrigo, te quería preguntarte, por ejemplo, si estuvieses diseñando un estudio en la UNI o similar, se utilizaría ese endpoint primario, me parece que quizás fue algo más bien estadístico, y también el endpoint secundario, sobre todo en cuanto a la variable lógica de Bueno, gracias por la invitación, es un placer estar con ustedes. Esta semana tuve mucho cardio en el congreso y ahora. Este es un tema, obviamente, que para los que hacemos falla cardíaca, que siempre está ahí en el tapete, porque el paciente nos cuesta mucho darlo de alta deplexionado realmente. Entonces ese paciente es el que reingresa y 1 de cada 4 te va a reingresar. Entonces, bueno, creo que la estrategia en este estudio, o lo que se diseñó, o lo que se pretendió, fue justamente buscar esa descongestión al tercer día. Creo que el diseño del estudio, como ustedes lo hicieron, es un diseño que es claro, que es correcto para lo que buscaban. Ahora, el endpoint primario, obviamente que es un endpoint blando, en el sentido de que no es un evento mayor cardiovascular,
y que si bien sí reduce la congestión, desde el DOUS del 2011 no habíamos tenido mucho avance en eso hasta ahora, y es verdad que es el estudio con más N de pacientes que abordan el tratamiento con diuréticos en falla cardíaca. No hay otros estudios que mostraste tú, tiene 40 pacientes, o el posterior, y el DOUS tiene menos todavía. Entonces, bueno, creo que el diseño del estudio responde la pregunta que el endpoint primario que ellos se contestaron. Eso creo que es un buen diseño para esa pregunta. Pero, a mi entender, obviamente es un endpoint que, no, después si quieren lo discutimos, no sé si modificaría mi conducta clínica o la aplicabilidad que puede tener este tipo de fármaco por varias razones. Y en cuanto a la otra pregunta era el evento, y bueno, yo creo que, a ver, también, si bien no hay diferencia, no hubo diferencia significativa entre los dos grupos, me parece que no es un fármaco, justamente la acetazolamida, que podría marcar un evento duro, digamos. Entonces, bueno, lo diseñaron así. Creo que el diseño es correcto, o sea, para lo que ellos buscaban es correcto. Ahora, si eso tiene después una aplicabilidad, es lo que tenemos que discutir. Sí. Cuando ellos van a evaluar la condición, lo que hacían era en realidad hacer un informe. Sí. Era como un análisis subjetivo que hacía el médico tratante. Exacto. Edemas, así. Lo único que estaba más objetivado era la radiografía. Sí, con placa, exactamente. Exacto. Pero pensarías, o por ejemplo, utilizarías algún otro parámetro para evaluar primero que solamente ahí estamos valorando el líquido extracelular, que en realidad es 1/3 del agua corporal total del paciente. Los 2/3 restantes no lo estamos valorando. Y es como decís vos, el score clínico que ellos utilizaron, el edema es capaz que para Álvaro es edema grado 1 y para mí es edema grado 2. No sé, digo, eso depende de la experiencia clínica que tenga el colega que lo está viendo. Entonces ahí hay mucho de subjetivo. Los otros dos puntos, sí, el derrame y la citis, bueno, se apoyaban en otras técnicas diagnósticas que también son dependientes del colega que los haga. El que tiene mucha experiencia haciendo ultrasonografía o sea, en los pies del paciente te puede ver más fácil las líneas B que otro, y lo mismo con la citis. Entonces, me parece que ahí también el score ese es sí, muy subjetivo. Sí, sí, sin duda. Y Miguel, para vos también, que es la acetazolamida disponibilidad de acetazolamida en la de la experiencia, tema con la acetazolamida, o sea, sabemos que se utiliza para otro tipo de tratamientos, como glaucoma o para algo más de la cultura, pero acetazolamida intravenosa en Uruguay no hay, y en Latinoamérica creo que tampoco. Igual que tampoco tenemos tiacidas intravenosas. Igual tampoco tenemos disponibilidad de otros diuréticos de grasa con mayor eficacia que el furosemide, o sea que sí, de verdad tenemos limitantes terapéuticas, pero no, yo lo que quería igual destacar de valor de este estudio, que yo lo primero que me vino a la cabeza cuando lo leí, digo, qué mal estudio que elegimos para discutir, pues no me aporta mucho, ¿no? La verdad que, pero después que, viéndolo un poco más profundamente, digo, bueno, en la insuficiencia cardíaca, que en lo que es lo crónico estamos bombardeados de evidencias, con estudios con 5.000 pacientes, en la insuficiencia cardíaca aguda, o en la descompensación aguda de la crónica, digamos, predomina el empirismo. Somos todos completamente empíricos, y yo hice esto y me fue bien, y tenemos pocos estudios. Entonces, en general, yo veo muchos de estos pacientes, tanto en el hospital los veo menos, porque hago más hemodinamia, pero
en la mutualista que trabajo, lo sufro porque te los cargas al hombro y no mejoran y no orinan y siguen con edemas. Y en general nosotros ya empíricamente recurrimos al bloqueo múltiple de la nefrona. O sea, como diuréticos del asa, furosemida intravenosa, bueno, en todos los que ingresan, pero después asociamos, me imagino que Rodrigo ustedes también, las tiacidas vía oral, que es lo que hay, que actúan sobre el tubo contorneado distal, bueno, y la espironolactona, que tiene un efecto mucho más lento. Entonces es difícil evaluar a los 3 días la efectividad de furosemida con tiacidas y espironolactona, pero yo lo hago en forma progresiva, porque si le hago los 3 de entrada a uno, lo puedo dejar muy hipovolémico, pero en general tenemos una respuesta buena. Bloqueando, también está la indapamida, que se puede usar, y bueno, y no hay estudios de eso, somos empíricos puros y cada uno según su experiencia. Entonces, este estudio creo que está muy bueno porque aporta el diseño, la verdad que es impecable, cómo está armado, cómo está hecho, demuestra para lo que se plantea. Lo que me llama la atención es que le fue muy bien al grupo placebo. Cuando lees el estudio, que digamos, al grupo placebo le fue mucho mejor que en los estudios de furosemide, sí, que en el dose. Entonces no sé por qué es eso. Habría que comparar las poblaciones, pero le fue francamente mejor que en el dose al placebo. Pero la diferencia en realidad, si bien es estadísticamente significativa, claro, es 60 versus 72 en descongestión, un día menos de internación, no me genera demasiado impacto. La información a nivel estadístico está media rara, porque en realidad cuando expresa la duración de la internación, lo que hace es expresarlo en medias de días, geométricas 9,9, vértices 8,8, y acá no entendemos muy bien qué es lo que pone ciencia de tratamiento, pero no hay una comparación de las medias para decir si realmente es significativo, no hay una P, no hay... Así que en realidad los autores esto después en el texto tampoco dicen que sea menor para hacer mía, simplemente, o sea, menor desde el punto de vista significativo, y al final concluyen que la diversidad disminuye la interacción, pero bueno, a nivel estadístico me parece que queda un poco colgado. Y no digo, que para terminar, lo que te quería decir es que por otro lado, que cuando tratamos la descompensación aguda de la falla cardíaca, nosotros desde el día que ingresa ya tenemos que estar pensando en el alta. O sea, el día que ingresa arrancamos con los deplectivos, si requiere vasodilatadores, bueno, con tratar el champ, ¿no? O sea, si tiene isquemia, si tiene hipertensión severa, arritmias, etc. Algo muy interesante que dice en una de las entrevistas que hace al autor principal, que es el que está en la imagen, que él hace como una analogía de que igual que nosotros tenemos siempre fuerza-valor en los pacientes isquémicos, en los pacientes con insuficiencia cardíaca tendríamos que tener un tiempo que fuese fuerza diurético. Es muy importante no solo lograr la descomposición total, que obviamente es un proceso por la mayoría de los casos, pero sino que lograrla como rápido. No, entonces con eso que te digo, desde estar pensando en el alta, que ya tenés que estar pensando en asociar glifosinas, que son también diuréticos que actúan a nivel del tubo contorneado proximal, probablemente los resultados no fueran tan buenos si ya estás pensando en agregar glifosinas, que a su vez las glifosinas van a mejorar la función renal en los que coinciden con enfermedad renal crónica. Sí, así que creo que tiene sus cosas muy buenas el estudio, que nos incide poco porque no disponemos, y yo por lo menos dentro de mi empirismo clínico, en lo que uso mucho de la acetosalamida es cuando hacen alcalosis metabólica. Algunos pacientes los tocas con furosemide y te hacen alcalosis metabólicas muy importantes, y como la acetosalamida les hace excretar bicarbonato, mejoran.
y la alcalosis a veces es más peligrosa que la acidosis. Pero también me llamó la atención que un estudio con acetolamida no hubiera medido la alcalosis, porque hubiera sido interesante ver eso. Porque la hipovolemia termina provocando alcalosis metabólica, ¿no? Por el mecanismo. Hay que repasarlo. No, pero... Sí, fue acidosis como efecto secundario. Se pusieron. Bueno, pero no está, ¿no? Está, pero no te dice tú. Ahí lo que valora en realidad es si produce acidosis metabólica. Porque podría haber ocurrido que el furosemide solo provocara más alcalosis metabólica que el furosemide más acetolamida. Hubiera sido interesante de medir, digamos. Sin duda, yo creo que en ese tipo de paciente que dice el NIGE con alcalosis metabólica es el paciente que uno elegiría quizá para hacerle este fármaco. Porque en realidad, a mí lo que me parece que más allá de las limitaciones que el estudio mismo dice que tiene, la parte étnica, que fueron 90% que no tiene otra etnia, pero el no uso de un fármaco tan potente como los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa. Y en realidad ellos dicen ahí que no lo pusieron porque las guías todavía... Yo dudo, en realidad, eso es mi opinión personal, ¿no? Este estudio se terminó de reclutar en 2021, en enero, 2021, enero, febrero. Las guías europeas salieron en 2021, sí, pero las guías americanas salieron en 2022, en agosto de 2022. Y bueno, siempre si un fármaco es potente o algo, existen vías rápidas para probar o para poner, no sé, eso es una opinión personal que tengo de que, bueno, esto ya sabían, y en 2021 ya habían salido las guías europeas. Ya sabía que la glifosina tiene un impacto enormemente positivo a nivel cardiovascular y en falla cardíaca. Entonces creo que es la gran limitante, o sea, la gran crítica de este estudio es eso, porque en realidad excluyeron a esos pacientes, y hoy en día tendremos que tener todos los pacientes con falla cardíaca con ese fármaco. Entonces ahí más que no tenemos lugar para entrar la acetosolamida porque fueron pacientes sin inhibidores SGLT2. Y ahora me preocuparía que, si bien es un tema que no están, pero es un tema por acceso, no porque no tenga indicación, ¿no? Los pacientes deberían tener todos un ISGLT2. Y actúan en el mismo, no en el mismo lugar, pero sí en el túbulo contorneado proximal, por otro mecanismo. Pero entonces creo que, si bien esto, como no sé, yo lo pensaba como de fútbol, ¿no? Como Stuani y Suárez. Stuani era bueno, pero hasta que apareció Suárez en el mismo momento, o sea, coincide en el momento que lo tapó. ¿Me explico? O sea, ahí va, ahí, entonces bueno, no sé si realmente uno va a utilizar, salvo en ese paciente que dice NIGE, con alcalosis metabólica o con hiponatremia marcada, que a veces el agregado de tiacida puede agregarla más, y ahí le tenemos que hacer acetolamida empíricamente bioral, porque este estudio fue intravenoso. En Uruguay no hay, yo hoy llamé personalmente a la farmacia de clínicas para averiguar si había, y no hay, asegurarme, hay solo bioral. Y en Latinoamérica, en Colombia no hay, porque me contacté con una colega que hace falla cardíaca también, y no sé si, bueno, por eso. Entonces, bueno, no sé qué aplicabilidad puede tener si no lo tenemos en esa versión. Ahora, es interesante saber por qué no hay. ¿Saben por qué no hay? Porque es un fármaco que ya perdió la patente. O sea, es un fármaco barato. Entonces, es muy difícil que en este momento, por eso esa es otra fortaleza del estudio, que es un estudio que utiliza un fármaco que perdió la patente, que es de bajo costo, para demostrar digamos, los buenos resultados. Y claro, es difícil que quieran comercializar algo que perdió la patente porque la ganancia es menor. Es lo que, yo qué sé, lo vemos con la hidralazina, que ya seguramente que era un buen fármaco y no viene a Uruguay. Seguramente los posgrados y residentes de primero no saben ni lo que es la hidralazina. Y nosotros... ¿Quién le hablo acá? Bueno.
Bueno, no, yo quería hacer un par de preguntas aclaratorias para mí, capaz que alguien más tiene la misma duda. Pero yo pensé que eran pacientes todos con insuficiencia cardíaca con FEBI reducida, pero no, parece que hay un porcentaje interesante de pacientes con FEBI no reducida, entonces estamos mezclando dos poblaciones que se pueden manifestar clínicamente con el mismo síntoma, que es disnea, edema, yo qué sé, pero que sabemos que tienen carriles un poco distintos en la evolución y en el tratamiento y los diferentes tratamientos que han demostrado su beneficio. Entonces eso me parece que entra a confundir un poquito, si bien es válido que entre en insuficiencia cardíaca en general. Lo otro es que, nada, me gustaría saber, no sé si lo sabemos o no, aunque ahora ya, sabiendo que acá no hay, no me interesa demasiado, pero la forma de administración del fármaco, ¿qué bolo es? Si diluimos en medio litro de suero, bueno, yo qué sé, el que recibió placebo recibió medio litro sin nada diurético, entonces ahí, pensándolo así, capaz que son 10 centímetros en bolo y eso puede cambiar. Decía que era embolio con la primera dosis de furosemide al inicio del día. Debe ser un volumen pequeño. Sí. Sí. Ahí está. Después lo otro que me llamó la atención fue que por no haber recibido el fármaco, los eliminaron. Entonces, ¿el análisis fue por intención de tratar o fue por protocolo? Por intención de tratar, lo único que después se hace es cuando otra vez el circuito primario, se hace un análisis de sensibilidad y todos los pacientes lo ponen en el peor escenario. Y también le sigue dando sensibilidad. Bien, y después lo otro en el que ya lo fueron mencionando, el que aportaría a la práctica clínica, creo que mucho no me aportaría, porque ya lo dijeron, endpoint blandos, muy subjetivo, que eso hace cuestionarme un poco que si va a ser eficaz o no, y los resultados que tuvieron, por más que estadísticamente son significativos, fueron muy marginales, porque un día más de internación, o no, bueno, puede cambiar, pero no demasiado. Entonces, en cuanto a la eficacia, tengo mis dudas. En cuanto a la seguridad, lo que más rescato de este trabajo es la seguridad, que me deja tranquilo que el placebo, o sea, darle furosemide al ONE es muy bueno, comparado con posibles beneficios de no darle dosis tan altas de diurético. O sea, eso me deja tranquilo de que, bueno, no tengo disponibilidad de este fármaco, pero el tratamiento que voy a hacer, porque voy a dar más dosis de furosemide, no va a ser tan malo, porque le fue muy parecido. Así combino un fármaco que va a ser barato, por lo tanto, el tema costos no estaría implicado en la ecuación. Uno siempre cuando trae un fármaco nuevo y va a ser, bueno, tiene reducción de días de internación, también eso se traslada a reducción de costos. En este caso, podría, digamos, el costo de un nuevo fármaco no sería una variable porque sería un costo bajo. Entonces eso sería a favor. Pero realmente, como el estudio STREAM que mostró que la fármacoinvasiva es similar a la angioplastia primaria, eso no quiere decir que digamos, que la fármacoinvasiva sea menos, sino que al revés eso es el resultado más importante del STREAM. Bueno, en este caso yo creo que el tratamiento con furosemide no es tan malo. Demostró que esto es un poquito mejor, seguramente, en reducción de diuréticos, pero tampoco el endpoint que está analizando es demasiado duro. Entonces, una cosa que yo rescataría es que el tratamiento más intenso con diuréticos para lograr un peso seco no tiene mayores riesgos que esto, que sería un poquito mejor. Bien. Clara que lo otro que me llama la atención. Porque a un grupo le da cetracelamida y al otro le da solo furosemide. Y después ajusta la cantidad. No, acetosamida con. Bueno, con furosemide, sí. A uno. O sea, uno solo. Sí, fue un. Pero luego ajusta la dosis de diuréticos de furosemide según la diuresis. Sí. Y yo no sé qué grupo recibe más furosemide. Se Pienso que el grupo placebo. Se instalaba en el tratamiento. Bueno, pero ¿qué resultó? ¿Dónde están los resultados de eso? Sí. ¿En los dos? En los dos. O sea, yo leo esto. O sea, el protocolo de instalar en el
No, ya sé, pero yo capaz que lo confundo un poco, pero yo leo esto y no sé qué grupo recibió más dosis de furosemide, porque no lo aclaran resultados. Doy por obvio que es el grupo placebo, por obvio, pero no lo sé, no lo dice. No, porque le dan 2,5 veces la dosis basal intravenosa, pero después se orina menos de lo esperado, le aumenta. Toma. Disculpa de interrupción. Para todos los que no logran esa diuresis se aumenta y por lo tanto el efecto diferencial se reduce, está utilizado clínicamente para todos. Lo que pasa es que es muy difícil en esta calidad de estos estudios. Hay unos anexos que son de 14 páginas que no sabes lo que son, ¿no? Para romperse la croqueta contra la pared, ¿no? Porque, claro, o sea, vos tenés 10 páginas, tenés que tratar de buscar la manera no solo de que sea publicable, ahí está, y poner las cosas que están más, las variables que tienen más que ver con tu objetivo y un poco con el texto y cosas que te vayan a decir usar. Algunas cosas me llaman un poco más la atención y son que, además de esto de que estuviera por fuera de en ese momento no se utilizaran las glifosinas, yo creo que esos que venían iban a poder tener más probablemente salir de esa resistencia. Ese sesgo no sé si funcionó o no funcionó desde el punto de vista estadístico, porque se termina cumpliendo ya en el primario. Lo de que dice Seba de la insuficiencia cardíaca preservada o reducida también me queda la duda, porque no está dicho ni tampoco está descrito si cuando ellos, los que se reclutaron, en el momento que se inició la terapia fisiopatológica con todos los fármacos en ese momento disponibles, tenían FEVI reducido o no. Lo que sí dice la FEVI cuando están siendo alocados, capaz que hay pacientes que reciben beta-bloqueantes, son muchos cargos que sabe que mejoran la FEVI, entonces es medio difícil, tampoco no está aclarado saber si son o con FEVI reducida o con FEVI conservada. Creo que atrás de todo esto hay una cosa para mirar por la lupa que es muy importante también, y es el tema de la resistencia a los diuréticos. Hay un review, yo después que hablamos con él, yo vi, salió en 2020, precisamente estos son los nefrólogos, ¿no? Que son los reyes de la fisiopatología, y parece ser muy multifactorial porque resisten a los diuréticos, y la ecuación es complejísima, ¿no? Además de la ingesta de sodio, la reabsorción compensatoria que tiene el túbulo distal, la farmacocinética de cada fármaco, las variantes en la farmacocinética de los distintos primos hermanos con el diurético de asa, lo que sea, todavía sigue siendo un área como de un poco de discusión fisiopatológica, pero poca claridad práctica. Y a eso me parece que sí agrega, porque parecería que no es tan simple abordarlo, no es tan simple como que yo agrego diuréticos que actúan en distintos lugares como el mecanismo fisiopatológico, en la teoría parece sinérgico, y mejoran igual la diuresis o sacan de la resistencia diurética a algunos pacientes sin porcentaje. Lean, hay un review de 2020 que está en Hypertension, que muestra toda esa enorme complejidad. Por lo tanto, me parece que acá se pone de vuelta un poquito el ojo en eso, y se dice se mejora, ¿no? Digamos, la diuresis, pero no parece ser tan relevante sobre los eventos duros como algunos estudios decían. Cada combinación de diurético probablemente, y en distintos contextos clínicos, probablemente sacan de distinta manera la resistencia diurética, y probablemente haya poblaciones que sí
esa mejora diurética tiene impacto sobre los eventos, y otras en que esa mejora diurética no tiene impacto sobre los diuréticos, porque acá no hubo impacto sobre el cemento duro, como venían sugiriendo algunos estudios anteriores. Así que me parece que ahí pone más tela de juicio y habla un poco más del oficio patológico y hace pensar un poco más en el oficio patológico de lo anterior, y en ese sentido sí parece útil. Lo que dice Alejandra es una cosa dudosa, a mí me llama la atención que lo buscamos y no dice la P sobre el número de días, que el número de días es una cosa importante sobre los costos, ¿no? ¿Cuántos días de hospitalización se reduce? Y eso podría hasta generar una hipótesis de que en un estudio de costos, aunque el efecto diurético sea más, no se toquen los eventos duros, el paciente se vaya 2 o 3 días antes, y eso es muy importante. Lo demás estoy de acuerdo con eso, me parece que ese score de congestión es una cosa un poquito más, muy subjetiva, no sé si realmente el estudio está centrado en la potencia diurética, en la descongestión, porque no se buscan muchos parámetros bien prolijos, cuantificación de la natriuresis, cosas más fisiopatológicas, y se confía solo en una escala tan subjetiva. Que es mejor, obviamente, que decir el clínico que está tratando, que dice mejora los diuréticos sí o no, porque tiene más variables y algo de puntuación, y probablemente esté válida esa escala en algún estudio, pero sigue siendo una cosa como bastante subjetiva. No me parece un mal estudio, me parece que es un estudio que está bien diseñado, con todas esas limitaciones, que genera nuevas hipótesis sobre la resistencia al diurético, como para repensar un poco, y abre la puerta a nuevas combinaciones, abre la puerta a revisar ahora qué pasa con la combinación con la glifosina, ¿no? Tanto que se habla, pero todavía no ha salido nada. Que digo, glifosina más diurético de ASA, más diurético de ASA, más tiacida, porque me parece que el oficio patológico va a dar que hablar bastante. Bueno, como siempre, muy de acuerdo con las opiniones que transmite Federico. A mí me parece que, primero, cuando nosotros decimos que es un top 10 de un año, un trabajo, eso no es porque a uno se le ocurrió hacer una graduación, sino que está dentro de los 10 trabajos en cardiología que fueron más bajados de internet o que tuvieron interacción, ya sea por Twitter o redes sociales. Bueno, está dentro de los 10 trabajos que catalogó dentro de esos 10 más, que por lo menos causó más interés en la comunidad cardiológica mundial. Y creo que no es casualidad, porque la insuficiencia cardíaca es una de las patologías que nos está preocupando desde el punto de vista de la solución de la asistencia, que ha tenido muchísimas novedades buenas, digamos, en el sentido de recursos terapéuticos en los últimos años que han demostrado mejorar eventos duros en insuficiencia cardíaca, tanto en insuficiencia cardíaca con FEBI disminuida sobre todo, pero también con las glifosinas tenemos con FEBI preservada. Entonces creo que el interés en esta patología, en donde además hay nichos, digamos, o situaciones clínicas que generan un interés distinto, porque el paciente no son todos los pacientes con insuficiencia cardíaca crónica los que tenemos con dosis altas de diuréticos, ¿no? Entonces, y son un paciente problema porque son los que sabemos que tienen más chances de reingresos y bueno, alteración de su calidad de vida, limitaciones laborales, funcionales, en fin. Entonces, en ese sentido, a mí me parece como un trabajo muy honesto, porque yo tampoco veo un interés comercial, porque la cetosolamida tampoco es, de acuerdo que acá no tenemos intravenoso, pero la vía oral no es un medicamento caro para nada. Entonces, creo que acá realmente hay un interés científico en optimizar los recursos para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca crónica, y como bien marcaba Federico, quizás apuntaba a esos pacientes en los cuales vos podés tener una resistencia a los diuréticos, o esto podría ser una salida o un recurso adicional. Y el trabajo es impecable desde el punto de vista metodológico. Es un estudio controlado, randomizado, con doble ciego, y
en el cual realmente la posibilidad de sesgos, o sea, de errores en el resultado que se obtuvo, es baja, ¿no? Nada está libre de sesgos, pero lo más probable es que la asociación de acetazolamida con furosemida en los pacientes que ingresan con insuficiencia cardíaca descompensada baje la congestión. Y estoy de acuerdo que la congestión se midió es un resultado blando, no es un resultado clínico, eso creo que es la debilidad principal del trabajo, pero de alguna manera fue cuantificada de una manera quizás cualitativa, no tan, no me sale la palabra cuando es escalonada, bueno, claro, son scores, pero no es un continuo, ¿no? Bueno, no me sale con la variable. Exacto, ahí va. Ya eso. Claro. Ahí está. Claro. Sí. A eso voy. Que cuando vos comenzás a investigar, en realidad no sabés cuáles son los que van a ser los resultados. Y bueno, bueno, pero para eso, bueno, sí, pero para eso se investiga, ¿no? Porque si no investigaríamos. Y bueno, y yo creo que acá nos quedamos en eso, con un resultado blando, pero que podría dar una mejoría, no en eventos clínicos duros, pero que es un recurso adicional para algún paciente muy seleccionado y quizás abrir nuevas hipótesis de trabajo, ¿no? Y la realidad es que también nosotros, la mayoría de nuestros pacientes no están con glifosina, deberían, pero no están. Así que ellos representan esta población. Sí. Sí. Está bien pedancia. Bueno, estamos en septiembre, que empezamos, así que vamos Bueno, muy bien. Bueno, felicitaciones a los tres. Realmente muy prolija la presentación. Y bueno, y ahora vamos a seguir con la segunda etapa de esta actividad. Así que vamos a dejar la actividad por Zoom y seguimos presencial con Juliana. Con Juliana Garretano. Esto va a quedar grabado.